Muy buenas noches. La segunda parte de la entrevista con el señor doctor Jaime Pumarejo, quien ha sido electo como nuevo alcalde de Barranquilla, será transmitida el próximo viernes. Porque, por razones que ustedes van a entender, hemos invitado al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, para que nos atienda algunas preguntas a propósito pues, del paro del pasado mañana. La primera pregunta para el presidente, dándole las gracias por aceptar esta invitación para dialogar con él, es esta. Mire, presidente, en Chile, una de las naciones afectadas por estos movimientos de protesta que hay en América, se decidió ponerle fin a este movimiento de rechazo y de reclamo en Chile, quiero decir, con un acuerdo para la convocatoria de una constituyente. ¿Esa podría ser una solución en Colombia, señor presidente? Yamit, primero, varias cosas que es importante precisar. Sí, señor. Yo creo que cada país tiene sus realidades, sus dinámicas, sus problemas, sus coyunturas. Y yo creo que el caso de Chile es un caso muy particular con unas circunstancias propias de ese país. Yo quiero hablar sobre Colombia. Y en el caso particular de Colombia, yo creo que nosotros debemos tener claro, primero, que la protesta pacífica es un derecho constitucional que reconocemos y que todos debemos defender. Segundo, que el Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional y también de los gobiernos locales, debe aplicar todo el peso de la ley a quienes pretendan acudir a la violencia, al vandalismo y a la destrucción, porque ese tipo de acciones solamente debilita y afecta a las instituciones y la democracia y pone en riesgo los derechos de los demás. Y lo tercero, es muy importante que los gobernantes todos escuchemos el sentimiento popular, las preocupaciones de la ciudadanía, pero también que seamos claros cuando algunos que han pretendido pescar en río revuelto en medio de la protesta pacífica quieren generar exacerbación de odios a partir de mentiras o de argumentos falaces. Y por eso también hemos hecho pedagogía sobre muchos temas que han sido agitados para tratar de movilizar a más ciudadanos. Y de otro lado, tener nosotros también la humildad de entender que en este país hemos avanzado mucho, pero seguimos teniendo grandes retos sociales y esa es la razón por la cual en este gobierno queremos seguir profundizando una agenda de equidad para tener un país más justo que atienda con mayor dinamismo a las personas más vulnerables. Entonces yo creo que al hacer esa descripción, Yamit, estoy siendo claro frente a los propósitos, pero también estoy siendo claro frente a lo que queremos los colombianos, que nuestra democracia siga siendo sólida, que se pueda ejercer la protesta pacífica en libertad, pero que también apliquemos todo el peso de la ley a quienes quieren acudir a la violencia. Ahora, señor presidente, agradeciendo mucho la gentileza que usted ha tenido para con nosotros al aceptar esta entrevista, ¿a qué atribuye usted este movimiento? A ver, Yamit, de nuevo, yo creo que cada país tiene sus dinámicas. Yo he visto lo que ha ocurrido en Chile, hemos visto lo que ha ocurrido en Ecuador, hemos visto lo que ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Claramente hay una ciudadanía que está exigiendo más, está manifestando preocupaciones sobre distintos temas. Pero yo también quiero ser claro, nosotros tenemos que rechazar cuando vemos actos de violencia, de vandalismo en cualquier lugar del mundo y en nuestro país. La protesta pacífica es un derecho muy importante y Colombia ha tenido una larga tradición de protesta pacífica. Pero también hemos visto en los últimos años que en nuestro país muchas veces llegan personas con intereses violentos o infiltrados o vándalos que terminan desnaturalizando la propia protesta para afectar los derechos de los demás y a ellos les debe caer todo el peso de la ley. Entonces los movimientos ciudadanos, donde la ciudadanía reclama que mejoremos los servicios de una cosa o de otra, son bienvenidos y nosotros tenemos que acogerlos siempre. Pero que también quede claro que cuando vemos lo que ha ocurrido en materia de destrucción, de vandalismo y de pillaje en Chile, todos nosotros debemos también tener claro que eso es una tragedia. Que se hayan generado daños por más de 3.000 millones de dólares, que hayan incendiado el lugar donde trabajan miles de personas, que hayan deteriorado el transporte público. A mí me parece que eso no tiene nada positivo.
Por el contrario, yo creo que una democracia madura como la nuestra, en medio de sus defectos, tiene que ser absolutamente clara en que se debe rechazar categóricamente cualquier expresión de violencia, de vandalismo y de pillaje, que ahí debe estar el Estado para aplicar todo el peso de la ley, pero que también el Estado debe propiciar y ser respetuoso de la protesta pacífica como derecho. Presidente, mire, con todo respeto, una breve interrupción para dar paso a unos importantes mensajes y ya regresamos con usted. Pero mire, señor presidente, le propongo lo siguiente, si usted acepta. Es que una cosa es la protesta, otra cosa es el riesgo de que esto termine en violencia. Antes de hablar de la posibilidad que existe de que terminen en desórdenes los manifestantes de mañana, preferiría que primero habláramos, presidente, sobre esto. Muy bien, entonces permítame, Yamid, por ejemplo, abordar algunos temas. A ver, primero, hay muchas personas que han tratado de invitar a la marcha sobre la idea de que el presidente Iván Duque está proponiendo aumentar la edad de pensión. Sí. Eso es una mentira. No solamente he rechazado esa idea desde que era candidato, sino que lo he dicho en repetidas ocasiones siendo presidente. Segundo, que se ha dicho que el presidente Duque va a aumentar la cotización de los trabajadores a pensión. Otra mentira. No lo he dicho y además no creo que esa sea la decisión que deba tomar Colombia. Tercero, se ha dicho que Iván Duque quiere acabar con pensiones. Otra mentira. No solamente la hemos fortalecido, sino que le hemos hecho además una gran inversión a Colpensiones para mejorar los servicios hacia los pensionados. Hemos aumentado los afiliados y hemos habilitado, por ejemplo, la afiliación electrónica. Han dicho que el presidente Iván Duque va a reducir el salario mínimo. Eso es otra mentira. No solamente hemos logrado con los trabajadores y los gremios el aumento real del salario mínimo más alto en 25 años, sino que además logramos una negociación en el marco de todos los trabajadores públicos, que es el más alto desde que existen ese tipo de consideraciones o de negociaciones. Se ha dicho que el presidente Iván Duque quiere pagarle a los jóvenes menos del salario mínimo. Otra mentira. No solamente rechacé esa propuesta de un centro de pensamiento, sino que he dicho que no podemos pauperizar el empleo de los jóvenes en Colombia. Entonces, aclarar esto es importante, Yamid, pero además permítame hacer otra precisión. Se ha dicho que el presidente Iván Duque quiere afectar los recursos de la educación. Vamos a tener el año entrante el presupuesto más alto de la historia que ha tenido Colombia para la educación, como lo tuvimos este año, y le hemos asignado a las universidades públicas el mayor presupuesto que se haya visto en los últimos 20 años, con los aportes a la base y la inversión en infraestructura, y además los programas de gratuidad para el acceso a la universidad. Solamente este año vamos a llegar a 80.000 jóvenes que llegan gratuitamente a la universidad. Entonces, aclarar esto es importante, porque hay personas que son llamadas muchas veces a manifestarse y con odio porque dicen que estas cosas están ocurriendo cuando no están ocurriendo. Pero dicho eso, también acojo las ideas de muchas personas que dicen, queremos, por ejemplo, mejorar servicios de salud. Muy bien, escuchamos, eso es lo que queremos implementar desde el gobierno, y si nos llevan a la reflexión cada vez más en cualquier tipo de argumentación, sea a través de la protesta pacífica o sea a través de los escenarios democráticos, lo seguiremos haciendo porque compartimos ese propósito. Entonces, importante, Yamid, es diferenciar también lo que son detonantes en otros países versus lo que también está ocurriendo en Colombia. Yo particularmente creo que todos los colombianos debemos entender que si reconocemos en la protesta un derecho, en la protesta pacífica, también debemos todos entender que en esta democracia todos queremos mejorar los indicadores sociales para atender con mayor eficacia a la población más vulnerable. Pero mire, señor presidente, es que de todas maneras, hablando no del riesgo de que haya violencia el próximo jueves, sino de cierta inconformidad genuina que se ve en el país por muchas cosas que ocurren en Colombia, esa inconformidad genuina, quiero decir, ¿será escuchada por el presidente de la República? Siempre, Yamid. Le voy a contar esto. Desde el primer día de gobierno, le he dicho a mis compañeros que nosotros debemos estar todos los días escuchando a la ciudadanía. En virtud de ese trabajo es que nosotros hemos estado en las regiones periódicamente, cada 8 días, a través de los talleres Construyendo País,
En virtud de esa actitud también hemos hecho muchísimos consejos de seguridad abiertos con la ciudadanía, hemos hecho talleres con distintas comunidades y por supuesto mi mayor deseo es profundizar aún más ese diálogo directo. Porque usted tiene razón, hay inconformidades que además se han acumulado a lo largo de muchas décadas. Particularmente, este es un país que sigue teniendo brechas sociales grandes y esa es la razón por la cual nosotros pusimos la equidad y una Colombia justa como el centro de nuestro plan de desarrollo. Mire, Yamit, yo soy el primer interesado en que mejoremos las condiciones habitacionales de los colombianos y por eso en estos 15 meses hemos procurado llevarle soluciones a las familias más vulnerables y este año vamos a llegar a 130.000 mejoramientos de vivienda. Pisos, baños, techos, cocinas, refuerzos estructurales para las familias más vulnerables. Este año vamos a cerrar con las primeras 100.000 personas que van a ver la luz eléctrica por primera vez, como lo vimos en Taraira, en el Baupés o en Tierra Alta, Córdoba. Este año vamos a llegar con más de 47.000 subsidios de tasa de interés y de cuota inicial para la adquisición de vivienda. Y hemos llevado ya acceso a más de 300.000 personas en agua y en saneamiento. ¿Que nos hace falta mucho? Claro, pero tenemos unas metas puntuales en el plan de desarrollo para ir cerrando esas brechas y avanzar. Hoy en día nuestra economía está creciendo por encima de lo que crece la economía de América Latina, crece la inversión, crece el consumo de los hogares, tenemos el mejor año del turismo quizás en la historia reciente de Colombia y sabemos que hay otros sectores donde tenemos rezagos y queremos que esos sectores se comporten mejor para beneficiar a la sociedad colombiana. Entonces yo parto de la base primero que nosotros podamos celebrar y reconocer y sentirnos orgullosos de los avances, pero sobre todo tener claro que todavía tenemos que trabajar con muchísima determinación para seguir cerrando las brechas sociales en función de los colombianos más vulnerables. Y eso implica escuchar y actuar oportunamente. Pero mire, señor presidente, sobre este tema de escuchar, usted bien sabe que uno de los reclamos que hace la nación es que haya un acuerdo político, un acuerdo nacional para unir a la nación, para que las fuerzas no sigan polarizadas como estamos. Mire, el País de Madrid, en su editorial de hoy, hablando del paro del jueves en Colombia, dijo que por qué el presidente Duque no aprovecha la circunstancia para convocar a toda la nación, a todos los partidos y hacer un gran acuerdo nacional por Colombia. Yamit, usted se da cuenta que el plan de desarrollo se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Desde mi discurso el 7 de agosto del año pasado, hemos propuesto ese pacto sobre temas fundamentales. Hemos venido avanzando también con muchas fuerzas políticas en discutir agendas puntuales. Y por supuesto que seguiremos invitando a todos los colombianos a que trabajemos con ese propósito común. Tanto es así que una de las primeras tareas pensando en avanzar fue trabajar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores desde el primer día, sin importar su filiación política, sin importar su ideología, en función de las necesidades del país. Y así lo hemos hecho durante 15 meses. Y después de las elecciones del 27 de octubre, nos hemos reunido con alcaldes y alcaldesas electos, electas, y hemos trabajado por una agenda común y queremos seguirlo haciendo. Y claro que estamos abiertos a seguir teniendo conversaciones con las fuerzas políticas, con el sector privado, con grupos sociales, para que trabajemos agendas. Y yo celebro, por ejemplo, que ese plan de desarrollo que está hoy vigente, que fue respaldado por casi todos los partidos y que fue construido de abajo hacia arriba, también sirva como ejemplo. De manera que no vamos a dejar de convocar a los colombianos para que trabajemos por ese propósito y me parece importante que usted plantee el tema de las grandes controversias políticas, porque desde la presidencia jamás me he dedicado a alimentar ninguna pugnacidad con ningún sector. Todo lo contrario, hemos estado todos los días invitando al país a que podamos hacer una agenda común. Y si tenemos que hacer un esfuerzo adicional, lo haremos. Y si tenemos que hacer más reflexiones para lograr ese propósito, lo haremos. Pero la intención mía y la intención de este gobierno es que los colombianos todos valoremos lo que estamos haciendo bien y trabajemos por corregir aquellas cosas que son deudas históricas que se han acumulado pensando en cerrar las brechas sociales.
Esa ha sido la forma en la que nosotros hemos gobernado, esa es la forma en la que queremos seguir gobernando, y si hay un llamado a la reflexión sobre tareas que debamos hacer adicionales para buscar esa concordia, no lo dejaré de hacer un solo día. Presidente, muy amable, mire, la segunda parte de esta entrevista la presentaremos mañana con usted, presidente, para continuar dialogando sobre este tema básico, el paro del próximo jueves. Muy amable usted, presidente, por aceptar, y a ustedes también por atendernos y por continuar viendo el Canal 1, ahora con nuestro tradicional 1, 2, 3.